Vamos a continuar con la presentación de David. Adelante, por favor, 15 minutos. Sí, bueno, el título de mi trabajo es la reducción de los trabajos en el capital de Marx, un problema de método. Como el título lo dice, abordo dos temas principales, que sería la reducción de los trabajos y el método, ambos en el capital de Marx. Mi director de tesis era hasta el trimestre pasado el doctor Mario Robles. A partir de este trimestre es el doctor Roberto Escorcio. Bien, un poquito para poner en contexto y que no quede tan el avance de este trimestre descontextualizado, un poco de antecedentes. El problema de la reducción es un problema bien tratado por muchos marxistas y probablemente también muchos no marxistas, que buscan solucionar a un problema de supuesta lógica dentro de los desarrollos de Marx en el Capital. Las propuestas de solución a este problema hasta ahora han visto la reducción de los trabajos complejos a simples, de una forma aislada, sin ver en torno a la totalidad que representa el desarrollo de Marx en el Capital. Y esta es una de las principales críticas que hago a todas las propuestas tratadas y la base sobre la cual planeo plantear mi solución. Bueno, no me deja cambiar. Okay. En este trabajo de investigación se busca primero analizar críticamente desde una perspectiva metodológica todas las propuestas, no todas, las principales propuestas de solución a los problemas de la reducción de los trabajos complejos a simples. Se analiza a partir de qué supuestos parten, qué supuestos no explícitos hacen y tratamos de encuadrarlas en grandes grupos de soluciones. Y se les critica ya sea partiendo de su propia lógica interna o de una no adecuación de su metodología respecto al desarrollo de una crítica a la economía política. Al mismo tiempo, se busca en Marx, se rastrea y se analiza de dónde podría venir el origen de este problema de la reducción de los trabajos complejos a simple, y se enmarca en dónde, qué tan relevante es y cómo funciona, cómo es un engranaje esencial dentro de la llamada teoría del valor de Marx, o la teoría del capital de Marx, o la teoría de los precios de Marx, ya sea cual sea la perspectiva que se tenga. Bien, en principio, ¿qué es la reducción de los trabajos? Todos los trabajos, como se encuentran al ojo humano, como se pueden observar, tienen una forma heterogénea. Sin importar el modo de producción donde estemos, es imposible no distinguir las diferencias entre los trabajos individuales. Sin embargo, el proceso económico redimensiona todos estos trabajos y los considera como una especie de trabajo homogéneo y equiparables entre sí en el intercambio. Para Marx, el proceso mediante el cual ocurre esta redimensión o esta reducción tiene un carácter completamente social, es decir, en el momento totalidad, cuando todas las mercancías se enfrentan y se muestran como efectivamente mercancías, es cuando los trabajos individuales se convierten en efectivamente sociales y por lo tanto pueden ser homogeneizados. Esta es la cita donde Marx plantea la necesidad de una reducción. No la leeré, la he expuesto mucho. Bueno, y de esa cita se puede deducir que en apariencia Marx utiliza la reducción como un supuesto simplificador, donde asume que las fuerzas de trabajo ya están reducidas a su forma simple y por lo tanto los trabajos ya tienen un carácter igualmente simple y ya son homogéneos y equiparables. En apariencia hago el énfasis porque este es algo que a muchos lectores de Marx, sobre todo que están enmarcados en una metodología científica
más cercana al positivismo lógico o a la ciencia por modelos, lo analizaría como un simple supuesto, como asumamos que todos los trabajos están reducidos y para adelante. Pero como se ha discutido recientemente y como muchos de mis compañeros del posgrado lo discuten, el método de Marx no es un método tradicional. El método de Marx está basado en la dialéctica hegeliana y muchos lo vemos como que es una dialéctica sistemática. Y todos los supuestos podríamos decir que son aparentes, que es una diferencia entre momentos conceptuales donde se plantea esta reducción, porque no hay las determinaciones necesarias para poder levantar esta reducción. Es hasta un momento de mayor concreción donde este supuesto de reducción puede ser levantado y por su propia insuficiencia de explicación debería de tener la necesidad de explicarse. Y esto ocurrirá conforme se desarrollan las formas valor y la reducción será plenamente puesta y adquirirá su determinación total. Bueno, yéndonos más a lo concreto, en específico el problema que me atañe, que es la reducción de los trabajos complejos a simples, la cual tradicionalmente se ha puesto en dos dimensiones, es decir, esta que yo menciono de trabajos complejos a simples y la reducción de trabajos concretos abstractos. Esto no es explícito en Marx. Marx no separa esta reducción en dos dimensiones. Más bien, de mi interpretación, yo digo que ambas reducciones en Marx ocurren lógicamente en el mismo momento y que es la actualidad social de los trabajos concretos y complejos lo que los vuelve efectivamente abstractos y simples. La historia del problema de la reducción inicia con von Bauer, quien argumenta que la justificación de Marx para dar como reducidos los trabajos ocurre en la experiencia o en el fenómeno social y que esto sería tautológico para él, dado que la reducción se reduciría hasta posterior al intercambio y sin embargo es un supuesto que pone previo a la producción. Y esto sería como que explicar con algo que sucede después, algo que sucede antes, lo que es para dentro de los parámetros lógicos de la ciencia, algo que puede ser contradictorio o tautológico. Ok. Derivada de este planteamiento de von Bauer, se han propuesto muchas propuestas de solución desde muchas perspectivas diferentes. En este trimestre en particular, trato un subgrupo de soluciones a las cuales llamamos las soluciones vía la supresión del proceso de reducción, las cuales tienen cuatro autores principales. Bueno, sí, cuatro autores principales. Uno es Shaikh, otro es Foley, otro es Mosley y los últimos son McLuhan y Kleiman, que escribieron juntos. Es el avance de este trimestre en específico. Shaikh en el 73 propone una solución a partir de asumir que el capitalismo ya es un momento de producción generalizada de mercancías. Para Shaikh, la reducción por el cual están determinadas las cantidades de tiempo de trabajo abstracto necesarias para determinar los valores y que representan cada unidad, lo que representa cada unidad de tiempo de trabajo concreto en trabajo abstracto, es algo completamente suprimible, es algo que es innecesario debido a que es el mismo modo de producción capitalista, una sociedad donde la producción de mercancías está generalizada, es decir, un momento donde la producción de mercancías ya asume desde un inicio el tiempo de trabajo como tiempo de trabajo abstracto, como si los capitalistas, los que intercambian mercancías y los trabajadores ya todo su tiempo de trabajo concreto lo vieran como tiempo de trabajo abstracto en automático, debido al desarrollo del modo de producción capitalista y lo que ha provocado durante su historia. Entonces, en las formas de determinación de los precios ya se deberían de asumir como reducidos los distintos tipos de trabajo. Para Shaikh, la única necesidad que tendría incluir trabajos complejos es que permitiría una generalización del modelo marxiano, es decir, sería justo como levantar el supuesto y hacer un modelo de otros submodelos. Y esto
no solo es una evasión del problema, sino es una no explicación de muchas determinaciones dentro del modo de producción capitalista. Otra de las soluciones propuestas y que trato yo es la solución de la supresión del proceso de reducción mediante el valor del dinero que hace Foley. Foley argumenta que el concepto de trabajo abstracto es algo imperceptible, al igual que Shaikh, que lo único que es perceptible es la capacidad de los trabajos concretos de crear valor, lo cual es común a todos los trabajos y una vez abstraídas sus cualidades. Esto implicaría que la heterogeneidad en las capacidades de los trabajadores para producir valor, sin importar sus diferencias naturales, va a ser un resultado o que sean resultado de las fuerzas productivas, están ya asumidas en la determinación de los valores. Algo muy parecido a lo que dice Foley, pero algo muy parecido a lo que dice Shaikh, pero que sucede no necesariamente en la determinación de los precios de las mercancías, sino es algo que sucede y que la sociedad asume y hace cuando determina la inversa del valor de las mercancías, que sería el valor del dinero. Por lo tanto, para Foley, la necesidad de determinar el trabajo abstracto, simple, social y necesario que produce valor, esto se puede hacer con simples métodos empíricos o experimentación, es decir, hacer una modelización de cuentas nacionales o utilizar ejercicios de matrices, etcétera, con una determinación ya elegida o predeterminada de cuál es la tasa de reducción. Y pues debido a que para él el parámetro de reducción va a depender siempre del contexto y del objetivo de la determinación de este modelo. Igual, otra evasión a buscar resolver o explicar el proceso de reducción. Otra de las interpretaciones que trato es la solución vía la supresión del proceso de reducción mediante el dinero como forma necesaria de aparición del trabajo abstracto de Mosley. Para Mosley, la teoría del valor de Marx es una teoría de precios agregados, donde lo relevante es la cantidad agregada de trabajo abstracto requerida para producir todas las mercancías y toda la cantidad de dinero representa la unidad de trabajo abstracto. Para Mosley, la reducción es innecesaria porque agregamos todos los trabajos abstractos y lo consideramos un índice y agregamos todo el dinero y lo consideramos otro índice. Entonces, no hay necesidad de requerir de diferencias entre trabajos concretos o trabajos heterogéneos porque todo es un sistema agregado, como si existiera una sola mercancía, una cantidad determinada de dinero. Esto debido a que para él el trabajo abstracto no es observable inmediatamente, pero lo que sí es observable es la cantidad de trabajo contenido en las mercancías como la cantidad agregada de mercancías. Y esto solo es cuantificable en las cantidades de dinero, es decir, la forma necesaria de aparición del trabajo es la cantidad de dinero que se paga por cada una de las mercancías. Igual, otra evasión del problema de la búsqueda del proceso de la reducción. Y por último, trato a McLuhan y Kleiman, que buscan la supresión del proceso de reducción mediante el concepto de trabajo alienado. Ellos dicen que todo el trabajo incorporado en las mercancías es en realidad una especie de fetichismo peculiar que aparece debido a que el trabajo es un trabajo alienado y que el trabajo va a ser el trabajo abstracto, va a ser inobservable en la materialidad de las mercancías y que sería fetichista asumir que el trabajo abstracto está incorporado en todas las formas de sociedad dentro de las mercancías. Y ya para acabar, antes de que me pase el tiempo, la crítica general que se hace a estos autores es que se enfrentan al problema de la reducción evitándolo. Consideran el trabajo objetivado en la producción ya directamente abstracto y homogéneo, suprimen la necesidad de este proceso de reducción y esto lo hacen porque sustituyen el carácter privado del trabajo social con el carácter de abstracto como lo que es históricamente específico al modo de producción capitalista.
y con ello le dan al trabajo abstracto la materialidad como gasto productivo humano, como algo inherente al trabajo, cualquiera sea la forma social en la que se gaste. Y bueno, aquí un poco de bibliografía y listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La alumna comentarista lectora es Viviana. Hay que prenderlo por atrás de atrás. Tiene un botoncito, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la tesis de Eric, pues por ahí encontré algunos errores ortográficos, pues ya se los señalé con rojo. Y bueno, en general el avance que me llegó, que fueron como unas 23 hojas, pues me pareció muy interesante la crítica que está haciendo a la metodología del positivismo y su idea de conocimiento científico como simplificación de la realidad, que es más o menos con lo que empieza la introducción, ¿no? Me pareció muy interesante esa crítica que se está haciendo en toda la tesis a esa metodología. Pero bueno, a lo mejor sí sería bueno que especificara un poco más a qué se está refiriendo con positivismo. ¿Qué tipo de positivismo? Puesto que hay pues, diferentes tipos de positivismo, ¿no? Entonces, a lo mejor que ahí aclarará un poquito más a qué tipo de positivismo se está refiriendo. Bueno, y en general me pareció muy interesante su idea de que el trabajo humano pues no debería ser visto como una reducción abstracta sin cualidad alguna. Como bien menciona Eric, dentro de una misma clase de trabajo hay diferencias como intensidad, técnica, cualificación, especialización. Bueno, entonces el trabajo además produce valor bajo condiciones sociales medias que varían de forma histórica muy específica. Entonces sí habría que tener en cuenta pues todos esos detalles al hablar del trabajo desde una visión económica. Entonces me parece también muy relevante cuestionar la visión que tiene la ciencia económica del trabajo humano y también de la metodología desde donde estamos mirándolo. Me parecería importante que el autor reflexionara un poco más de qué forma la teoría de Marx o bien otras teorías pueden ayudarnos a rescatar el carácter cualitativo del trabajo humano y no solo su aspecto cuantitativo. Y de qué forma podría adecuarse la metodología de la dialéctica en las ciencias económicas, porque bueno, no lo veo muy claro en el trabajo. Pero sí, yo creo que habría que explicar un poco más cómo podría adecuarse esa metodología de la dialéctica en las ciencias económicas, para que no terminemos cayendo en algo tan analítico o en un análisis todo analítico como tipo positivismo lógico. Bueno, entonces sí, me parece también importante que el autor reflexione en torno a por qué es importante para la ciencia económica una visión dialéctica del trabajo. Y bueno, poner a lo mejor una breve nota al pie de página o una sección donde se explique en qué consiste la metodología analítica del positivismo lógico y la metodología de la dialéctica. Y ya nada más eso fue lo que me gustaría observar de la tesis de Eric, las 23 hojas que me llegaron. Muchísimas gracias. El lector especializado es el doctor Lorenzo Fusaro. El doctor Fusaro se disculpó por correo, pero mandó sus comentarios. Los voy a leer. En cuanto a comentarios generales sobre el trabajo de investigación, escribe: presenta un muy buen resumen de los aportes de Shaikh, Foley, Mosley, Maglone y Kliman. La crítica, en mi opinión, debe de ampliarse, sobre todo al final del capítulo. El capítulo 1 es muy extenso ahora y presenta varios resúmenes de las aportaciones de diferentes autores. Con ello,
demuestra muy buen conocimiento de la literatura existente. Se trata de un gran logro, ya que la discusión es muy compleja. Sin embargo, no sé si pueda entrar de esta forma en una tesis. Como sugerencias teóricas y metodológicas, plantea elaborar, redactar una crítica bien estructurada al final del capítulo. Y esas fueron los comentarios del doctor Fusaro. Tenemos un par de minutos por si alguien quiere hacer algún comentario adicional. Sí, primero, bueno, hay unos problemitas con mi lector, que inicialmente iba a ser Ernesto. Esto provocó que a Viviana le mandáramos un avance relativamente descontextualizado, porque para Ernesto, que ya me había leído antes, era solo que distinguiera respecto a la versión previa, entonces por eso quedó como tan descontextualizado. Faltaron elementos que probablemente a Viviana le hubieran servido para entender un poquito más lo que pretendo hacer. Justo el capítulo 2, que fue el primer capítulo que hice, pero que después lo mandé al capítulo 2, es una discusión sobre por qué retomar el uso de la dialéctica sistemática, sobre todo en el análisis del modo de producción capitalista, debido a que tiene características que comparten con la realidad y no tanto el positivismo lógico, que ha mostrado ciertos límites al explicar cuestiones sobre todo sociales y sociales desde una perspectiva de contradicción y principalmente de contradicción, como es el análisis marxista. Bueno, disculparme con Viviana por haberle mandado algo que probablemente esté muy descontextualizado y que requiera un esfuerzo para deducir de dónde vienen ciertas u otras cosas. Y respecto a los comentarios que hace el profesor Lorenzo, sí, la pretensión siguiente es principalmente hacer una crítica al final del capítulo 1, que ya es cuando se han analizado a todos los autores relevantes respecto a este tema, una crítica general que dé pie justo a la pertinencia de utilizar un método alternativo, que en este caso sería la dialéctica sistemática, y que sería lo que le dé pie al capítulo 2. Y ya, muchas gracias, Viviana. Agradezco mucho tu esfuerzo y gracias a todos los que me escuchan. Muchísimas gracias. Con eso damos por terminada tu presentación y continuamos en 10 minutos.